A todos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este espacio del día de hoy. A todos quienes ya están conectados por Zoom, les damos una cordial bienvenida. A todos aquellos también quienes nos están acompañando desde el live de YouTube, un canal que habilitamos para aquellos quienes no pudieron registrarse ni entrar por Zoom. Entonces, también les damos una cordial bienvenida a este espacio que tendremos el día de hoy. Desde Stradata esperamos todos ustedes se encuentren muy bien. Yo soy Isabel Restrepo, hago parte del equipo de mercadeo y estaré acompañándolos como lo hago de costumbre en estos espacios para el desarrollo del webinar. Recuerden que sus inquietudes y sus preguntas las pueden hacer a través del chat o bien desde el botón de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Esto para el caso de los que están en Zoom, para el caso de los que nos acompañan a través de YouTube, entonces ahí está habilitado el chat en vivo también para que lo hagan. El día de hoy tendremos un espacio académico donde hablaremos sobre los elementos generales de las investigaciones de lavado de activos y extinción de dominio, un tema muy interesante para desarrollar, donde nos va a acompañar nuestra gerente de riesgos, Natalia Vera. Y Natalia tiene un invitado especial. A Natalia le damos la bienvenida. Ella nos dará la presentación entonces de nuestro invitado el día de hoy. Natalia, muy buenos días. Buenos días, Isabel. Buenos días a todas las personas que hoy se están conectando con nosotros. La verdad es que para nosotros este es un espacio muy importante para seguir trabajando en esta comunidad AML de manera, digamos, integral y también hacerlo unidos. Creo que este es un tema que tenemos que trabajar y conocer todos los días, no se agota. Entonces, hoy, como nos decía Isabel, tenemos un invitado muy especial. Le doy primero que todo las gracias al doctor Santiago Vázquez, que nos acompaña muy amablemente y aceptó esta invitación. El doctor Santiago Vázquez actualmente es el asesor jurídico de la delegada para las finanzas criminales de la Fiscalía General de la Nación. Les voy a contar un poco su recorrido. El doctor Santiago Vázquez es abogado de la Universidad del Cauca, distinguido con la medalla Camilo Torres, especialista en instituciones jurídico-penales, es becario de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Derecho con profundización en Derecho Penal de la misma universidad. Y tiene estudios doctorales en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales en diversos temas del derecho, miembro investigador desde el año 2017 en la Escuela de Investigación de Criminología Crítica, Justicia Penal y Política Criminal Luis Carlos Pérez de la Universidad Nacional de Colombia, formador actualmente de la Fiscalía General de la Nación y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura, profesor universitario. Doctor Santiago, bienvenido. Esto es una hoja de vida maravillosa y le agradecemos nuevamente este espacio. Entonces lo dejo para que usted se conecte con nuestra comunidad. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a Isabel y a todos los presentes. Muchas gracias por esa tan bondadosa presentación de mi hoja de vida. Pero bueno, quiero arrancar señalando que el tema de la extinción del derecho a dominio y la investigación en delitos de lavado de activos es una investigación compleja, dispendiosa, que requiere, digamos, estudios profundos acerca, no solo desde el punto de vista contable, sino desde la dogmática o desde los elementos propios del delito y la configuración a nuevas tipologías de responsabilidad. En ese escenario, Colombia representa hoy el país más desarrollado en la legislación en punto de persecución de finanzas criminales. No sin antes advertir que antes de continuar pues este pequeño espacio, pues quisiera señalar que lo que vamos a tratar aquí es meramente una opinión personal, no comprometo
a la delegada de finanzas, a la vicefiscalía general de la nación, ni mucho menos a la fiscalía. Entonces, dependiendo de esas aristas, pues contestaré o no las preguntas. Continuando, como lo decía, quiero poner y realzar que en el mundo, por ejemplo, se da cuenta del tema del lavado de activos, pues a raíz de Al Capone y la mafia que venía de Italia a los Estados Unidos en los años 20 y en los años 30, pero resulta que Al Capone no fue judicializado por lavado de activos, porque como ustedes bien lo conocerán, en materia de derecho penal aplica la irretroactividad de la ley penal o el tema de la favorabilidad. Entonces, esta persona fue judicializada por otros delitos, pero por ejemplo, se hizo rico o a partir de ganancias ilícitas derivadas pues, del lavado de activos, y se llama lavado de activos porque a través de unas lavanderías y tintorerías se mezclaban capitales lícitos con ilícitos. Otro aspecto importante, y es que a partir, por ejemplo, de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, se empiezan a dotar herramientas de carácter internacional a los estados, y sobre todo en la Convención de Viena de 1988, a partir de su artículo 47 y siguientes, donde se examina la necesidad de no solo investigar la conducta del lavado de activos, que incluso es posterior al inicio de la extinción del derecho de dominio. La extinción del derecho de dominio, pues he podido rastrear, es antecedente a la investigación por lavado, porque los primeros vestigios legislativos se encuentran hacia 1990. A diferencia de la extinción del derecho de dominio, que por ejemplo en nuestro ordenamiento patrio, existen unos antecedentes remotos en el Código Penal del 36, pero específicamente la primera ley de extinción del derecho de dominio en Colombia fue la ley 333 de 1996, con unos antecedentes en los decretos 1188 de 1974 y el decreto ley 30 del 86, que la mayoría de gente conoce como el Estatuto Nacional de Estupefacientes, pero este fue el último. El primero fue el decreto ley 1188. A su vez, desde los años 20 a la fecha, o sea, ya 100 años, la política criminal, ¿sí? Es decir, los mecanismos o instrumentos con que el Estado cuenta para hacer investigaciones han cambiado de acuerdo a los nuevos riesgos, si lo podemos llamar nuevos riesgos, y ha comenzado una influencia del denominado derecho penal económico, derecho penal empresarial, derecho penal para la empresa. Entonces, ese derecho penal clásico se ha ido morigerando, ¿sí? En el sentido de que ahora no nos interesan tanto los delitos, por ejemplo, contra la vida y la integridad, sino que las últimas reformas legislativas han ampliado el marco relacionado con el orden económico social, la hacienda pública, la administración pública, que son delitos subyacentes o fuentes de lavado de activos. En este sentido, pues uno podría observar la ley 2010 del 2019, donde se tipifica nuevamente, a raíz de una sentencia de inconstitucionalidad de la ley 1943, el tema de las omisiones de activos o inclusión de pasivos, y los artículos 434A, 434B del Código Penal. Entonces, esto para decir que hoy existe una nueva política criminal que se focaliza en el tema de las finanzas criminales, a tal punto
que la ley 1708, que fue modificada, o sea, el Código de Extinción del Derecho Dominio, fue modificada por la ley 1849 y estableció una presunción de ilicitud que sirve de insumo para el delito de lavado de activos. Y es por el solo hecho de que una persona pertenezca a un grupo delictivo organizado o a un grupo armado organizado, se presume que sus finanzas son ilícitas. En ese sentido, en el 2017, se traspasa al 2018 con la ley 1908 del 2018. Entonces vemos un recorrido de más de 100 años donde se incorporan nuevas legislaciones en esta materia. En ese sentido, me va a permitir compartir la presentación para dar un comienzo a esta pequeña introducción. Entonces, en sentencia 39.220, la Corte Suprema de Justicia también reitera un pronunciamiento de la Corte Constitucional donde se dice que a partir de la segunda mitad del siglo XX, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a darse unos instrumentos internacionales para combatir los flujos financieros ilícitos de las grandes organizaciones criminales. Porque ustedes entenderán que ningún país puede procesar todas las conductas delictivas que existen, pues bien, porque existen unos principios en el derecho penal como de última ratio y también porque ninguna fiscalía o ningún ministerio público en el mundo puede investigar todos los delitos que existen en un país. Es imposible. Y en ese sentido, por ejemplo, la ley de extinción del el Código de Extinción del Derecho Dominio crea un principio de priorización. Y entonces nos vamos a enfocar a perseguir las organizaciones criminales de mayor impacto, o si bien no tienen tantos recursos económicos, que sí ese impacto sea estratégico, determinando la región o el sitio en que se encuentren en el territorio nacional. El lavado de activos, como bien fui introduciendo, señala que en efecto esto viene desde 1920, pero en el 86 se crea la primera ley para el control del lavado de activos, no antes. El lavado de activos es un delito autónomo e independiente de acuerdo al artículo 323 del Código Penal y que muchas de esas investigaciones son de insumo para generar investigaciones en materia de extinción del derecho dominio. El artículo 15, para que vamos entrando a hacer ciertas diferencias, es que la extinción del derecho dominio la define el legislador como una consecuencia patrimonial. Difiere un poco de esta terminología que es una consecuencia patrimonial, ya que la extinción del derecho dominio, al igual que el lavado de activos, tiene tres presupuestos básicos. El primero es que existan bienes de origen directo o indirecto en cabeza de una persona, cualquiera que se llame, afectado, tercero, procesado, etc. Una actividad ilícita en materia de extinción del derecho dominio o una actividad fuente o subyacente en materia de lavado de activos. Y un tercer elemento que es una persona. A una persona frente a la cual se le hace un juicio de reproche, ¿sí? En esta materia. Persona que puede ser que pertenezca a una organización criminal o que simplemente auxilió, o sea, se trata de un cómplice. Incluso las personas que están obligadas, ya que nuestro público en este momento es más que todo el sector financiero, a realizar controles sobre el lavado de activos, se pueden
pueden ser objeto de una atribución jurídica por lavado de activos, si son cómplices o partícipes, a partir de lo cual se infiera pues, esa conducta, a partir de unos elementos materiales probatorios y evidencia física, como también ser sujetos pasibles de extinción del derecho a mí. Personalmente, pero también pueden ser objeto de extinción del derecho a dominio, ya que en Colombia las personas jurídicas no responden penalmente, entonces pues, serán sus representantes legales, gerentes, etcétera, todos los que nos describe el inciso segundo del artículo 323. Pero estas personas jurídicas o naturales sí pueden responder en materia de extinción del derecho a dominio porque no aplica el aforismo que las sociedades no delinquen, el societas non delinquere potest, que tanto hemos oído. ¿Cuáles son los insumos para determinar cuándo existe un posible lavado de activos? Las investigaciones financieras por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, van a estar mediadas siempre por indicios, por la prueba indiciaria. Entonces la prueba indiciaria pues tiene tres componentes. El primero, un hecho indicador, una inferencia lógico-razonable a través de un proceso inductivo-deductivo a través del cual se llega a un hecho desconocido a través de unos indicios. Entonces les traigo aquí en esta exposición una decisión del Tribunal Supremo de España del 2010, STS 801 del 2010, donde se dice cuándo es posible que existan unos hechos indicadores de lavado de activos. Hechos indicadores que sirven en el tema, por ejemplo, del conocimiento del cliente, de la due diligence o la debida diligencia, y es la importancia de la cantidad de dinero que una persona habitualmente maneja. Si se sale de los bordes o de las cantidades que una persona habitualmente maneja, pues uno podría tener un primer hecho indicador que hay un posible lavado de activos y que esos bienes pueden ser objeto de comiso penal o de extinción del derecho a dominio. Comiso penal, al interior del proceso penal se afectan bienes siempre y cuando sean del penalmente responsable, de acuerdo a los artículos 100 del Código Penal, Ley 599 y 82 y siguientes de la Ley 906. Lo segundo, la vinculación de esas personas, ¿sí?, presuntos autores o partícipes, con personas que estén relacionadas, por ejemplo, con organizaciones criminales. Entonces, es incluso aquí, de acuerdo a las circulares que ha emitido la Superintendencia Financiera, el conocimiento incluso de los proveedores en ciertos renglones de la economía. Tercero, lo inusual o desproporcionado de los movimientos, la naturaleza y las características de las operaciones, por ejemplo, el uso abundante del dinero, de efectivo, la inexistencia de una justificación, la debilidad de las explicaciones, porque incluso los bancos en la debida diligencia o las instituciones financieras están obligadas frente a este tema, entre otras personas jurídicas, la existencia de sociedades pantalla o fachada, que incluso uno podría llegar a pensar que si se abren cuentas corrientes, cuentas de ahorro o cualquier producto financiero de sociedades, la entidad que abre ese tipo de cuentas tendría el deber de percatarse si se desarrolla o no el objeto social de la empresa. La comprobación del hecho indicador, ¿cómo se hace? Entonces, aquí tenemos unos hechos indicadores preliminares. ¿Y cómo se comprueba? A través de un análisis patrimonial en la mayoría de los casos, sin decir que exista una prueba tarifada para examinar cuándo existe un lavado de activos. Entrevistas, pruebas técnicas, otras, actos de investigación simples o complejos de los descritos en la Ley 906,
establecer si esa persona tiene investigaciones antes o no, para el tema del non bis in idem, la prohibición de la doble investigación, etc. ¿Qué preguntas nos debemos hacer? ¿Quién es el sujeto de la investigación? O sea, ese individuo, ¿quién es? ¿Y qué negocios tiene? ¿Qué actividad comercial o laboral reporta? Incluso la de su familia. Porque en materia de lavado de activos y de extinción del derecho de dominio, lógicamente se siguen unas reglas o unos principios generales del Comité de Basilea, las recomendaciones del GAFI, y en la definición de quién es un afectado en materia de extinción del derecho de dominio, se tienen que también se encuentran dentro de esta categoría sus familiares y todas las personas que tengan una relación comercial y afectiva o que pertenezcan a su círculo o su núcleo familiar. ¿Se ha cometido un delito? Si es así, ¿qué delito? ¿Dónde se cometió? Es importante por el tema de competencia. Digamos, en materia de fiscalía, las entidades pues, que son objeto de vigilancia y que tienen que reportar, pues reportarán a la UIAF estos reportes de operación sospechosa o operaciones inusuales, entre otras. Cuándo sucedieron los hechos para determinar la ley aplicable. Eso en materia penal y en extinción del derecho de dominio aplica la retroactividad de la ley, no la irretroactividad penal, porque inclusive sobre bienes ilícitos, antes de la existencia de la ley 333 de 1996 se puede hacer extinción del derecho de dominio porque es otra acción. Entonces, en este punto quiero señalar que la acción penal y la acción de extinción del derecho de dominio son independientes. Pueden compartirse elementos de prueba, aspectos de la investigación, pero por ejemplo, si absuelven a una persona en el proceso penal, no puede o no puede ocurrir lo mismo dentro del proceso de extinción porque son dos procesos independientes. Supóngase un proceso civil por responsabilidad contractual y un proceso de reparación directa en materia administrativa. Son totalmente diferentes. La pregunta es, ¿por qué los investigados cometieron estas acciones? La motivación de las acciones, digamos esto dentro de la órbita de una investigación penal, y cómo cometieron esos delitos, son los aspectos que uno se preguntaría en el programa metodológico de la investigación para que esos hechos indicadores vayan teniendo una consecuente prueba dentro del proceso penal. El lavado de activos tiene unos verbos rectores, que son, es decir, unas conductas. Entonces, de acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal 48.031, hay un primer tipo de conductas. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte. Por ejemplo, si una persona le dice a otra persona que lleve en su vehículo divisas y que son producto de una actividad ilícita, supóngase narcotráfico, por el solo hecho de transportarla, es autor del delito de lavado de activos. Almacenar, conservar, custodiar, administrar, son conductas que están relacionadas de manera inescindible con los bienes que tengan un origen mediato o inmediato, que pueden ser sometidos a comiso o a extinción del derecho de dominio. Un segundo grupo de comportamientos son los que están destinados a dar apariencia de legalidad, a legalizar ese dinero. Supóngase, por ejemplo, que se invierte ese dinero en inmuebles, en CDTs, en productos fiduciarios, en un leasing, etc. Existe otro tercer grupo que son comportamientos destinados a ocultar o a encubrir. Entonces, supóngase esconder dinero ilícito en una caleta,
lingotes de oro con dinero, no sé, pero siempre tienen que tener una relación con un delito fuente, ¿no? Entonces, delitos fuentes, todos los que están listados en el 323, pero entre ellos principalmente el narcotráfico, la financiación al terrorismo, etc. Y les quería traer esta sentencia 53.074, porque en esa sentencia condena la Corte Suprema de Justicia a una persona por lavado de activos y ahí rememora estos elementos donde se infiere como hecho o donde se acreditan hechos indicadores, ¿sí? Para verificar un hecho desconocido, el lavado de activos. Y la Corte muy bien en esta sentencia dice, mire, esta persona es responsable penalmente, primero por la importancia y la cantidad del dinero que no encontró justificación. Esta persona está relacionada con la sociedad delictiva, en segundo aspecto. Tercero, el incremento patrimonial que tiene esa persona en este momento es inusual, es desproporcionado. Esas operaciones económicas son extrañas, entonces su naturaleza y características no se compadece a lo que normalmente esta persona siempre ha hecho durante su recorrido o su periodo. Lógicamente, en las investigaciones de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito, pues no podemos analizarle toda la vida a una persona porque sería un desgaste para la administración de justicia exacerbado. Entonces se analizan periodos donde existan probablemente incrementos por justificar o sin justificación, más de acuerdo a la norma, sin justificación para examinar esos periodos con otros. Entonces se hacen análisis diferenciados porque es imposible analizar toda la vida económica o patrimonial de una persona. Otro aspecto importante en esta sentencia es que la Corte dice, mire, la inexistencia de la justificación lícita de esos ingresos, la fragilidad de las explicaciones. Lógicamente, es cuando se dan explicaciones porque ustedes recordarán que al interior del proceso penal subsiste la garantía del artículo 33 constitucional, que es el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse y no autoincriminarse a las personas de su núcleo familiar y extensivo de acuerdo a ese artículo 33 de la Constitución Política. Y la existencia de sociedades ficticias para dar apariencia de legalidad. Entonces, esos aspectos iniciales que parecen sospechosos de hecho indicador son importantes para la acreditación de la conducta del lavado de activos. Más vale, no son importantes, son trascendentes para acreditar ese tipo de conducta. Ahora, como estamos hablando en materia de sociedades, pues es importante la debida diligencia. Entonces, yo he tamizado la debida diligencia en varios aspectos. Consideraría que existen 4 clases de debida diligencia. La primera, la que existe en el Código Civil, que señala que es la de un buen padre de familia. O sea, que no existirá culpa ineligiendo o invigilando, o sea, culpa al elegir y culpa al vigilar las fuentes de riesgo, cualquiera que sea, si se obró como un buen padre de familia en materia civil. Cuando yo hablo y me remito al Código de Comercio, por ejemplo, al artículo 802 y siguientes, y una ley del año 95, no recuerdo bien ahora el número de la ley 222, creería que es, se habla de la de un buen hombre de negocios y habla de la responsabilidad de los representantes legales que deben administrar los negocios de, digamos, de su jefe o de una empresa como si fuera un buen hombre de negocios. Es mucho más reforzada a la de un padre de familia, porque un padre de familia puede tener o no conocimientos especiales.
En cambio, un hombre de negocios, si se mueve dentro de un círculo de una actividad económica específica, se le exigirá lógicamente una debida diligencia mayor en cuanto a la identificación de los riesgos por lavado de activos. Ahora bien, en tercer lugar, el Código de Extinción del Derecho a Dominio, en el artículo 7º, que es un principio rector, establece la debida diligencia y la buena fe exenta de culpa, porque existe buena fe constitucional del artículo 83, que es la buena fe simple. Yo consideré que ahí no existía un lavado de activos, pero yo creí, pero la buena fe cualificada o exenta de culpa, que se deriva a la expresión error communis facis ius, o sea, que de la apariencia se cree un derecho, es aquella debida diligencia donde primero se hayan observado el conocimiento del cliente. La contraparte, incluso en algunos aspectos, quién es el proveedor. Por ejemplo, en materia minera, lo que ha pasado, por ejemplo, que existían proveedores que se encontraban muertos, de acuerdo a las últimas investigaciones de la Fiscalía en ciertas investigaciones que señalo de manera general. ¿Cuál es el origen de los recursos? Es el tercer aspecto que examina la buena fe exenta de culpa o esa debida diligencia. Y un tercer aspecto que cuáles fueron las condiciones del negocio. Porque nadie entrega o vende algo para perder. De hecho, tuve una investigación bastante curiosa en el departamento del Valle del Cauca, donde existía una triangulación entre bienes de la organización criminal, lógicamente con aquiescencia de personas de bancos. Entonces, por ejemplo, el bien costaba 2.800 millones de pesos por interceptación de líneas. Estaba vinculada a personas, incluso de los bancos, como lo refiero, y el bien se escrituró por 800 millones de pesos. Pero eso no fue todo. Se pagó por el bien 10.500 millones de pesos. Un lavado de activos muy claro. Pero incluso ese bien que había costado 800 millones de pesos se vendió 2 años después a otro integrante de la organización y supongamos que era el predio y varios garajes. Se vendió sin los garajes y con el predio y se vendió por menos de la mitad. Ahí ya no solo observamos un lavado de activos y una triangulación y una red, por ejemplo, de testaferrato o de lavado de activos, dependiendo pues de las pruebas, no quiero referirme en específico, pero sí que incluso ahí se violenta la ley no solo comercial, sino civil de la lesión enorme. En ese entendido, la debida diligencia se acompasa no solo a unos lineamientos de autoprotección de las empresas, sino a unas recomendaciones internacionales como la recomendación primera al Gafi, pero hoy existe una cuarta debida diligencia que fue nombrada en una sentencia, escúcheme en un momento, uy, qué pena, 17.765 de la Corte Suprema de Justicia, no se las puse. En esa sentencia se dice que incluso que cuando las empresas o particulares que contratan con empresas y en materia de administración pública existe una debida diligencia mayor, o sea, reforzada. Porque lógicamente hay unos intereses superiores delimitados en el preámbulo de la Constitución, en el artículo primero, en el artículo segundo, porque son bienes estatales y en determinados eventos esas personas van a responder como servidores públicos, de acuerdo al artículo 22 de la Ley 906, de manera general. Existen unas circulares muy importantes por parte de la Superintendencia
financiera, que es la circular 100.505 del 2015 y la circular externa 22 la circular externa del 22 de noviembre del 2017 de esa superintendencia, donde me dice, dentro de la debida diligencia, ¿cuál es el conocimiento del cliente? Porque es que, lógicamente, uno dice, claro, usted tiene que conocer al cliente, pero ¿qué tiene que conocer del cliente? Primero, verificar su identidad, los documentos, datos e información confiable, incluso de fuentes independientes. Identificar al beneficiario final del producto. Esto, de manera esencial, es importante para el tema del testaferrato. Tomar medidas razonables para verificar su identidad. Entender los propósitos de la relación comercial. Examinar las transacciones llevadas a cabo, ¿sí? Donde se examine el cliente, su actividad, perfil de riesgo, cuando sea necesario, la fuente de los fondos. O sea, prácticamente el delito subyacente del lavado de activos. La sentencia que me refería, sí se las puse, 17.765, en administración pública, señala que constituye un imperativo ético de los servidores públicos al momento de celebrar contratos, observar la esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración, no solo de sus negocios, de los negocios importantes. ¿Y qué se debe hacer? Una constatación extrema a fin de reducir el máximo riesgo del erario, porque es la plata del Estado. Entonces, en ese sentido es supremamente importante examinar esos 4 ítems. ¿Qué clase de negocio estamos celebrando? Si yo soy un particular, con un particular y se encuentra dentro del Código Civil, será la de un buen hombre de familia. En el Código de Comercio, la de un buen hombre de negocios. ¿Qué ciertos elementos se pueden compartir en materia de extinción del derecho mínimo que recae sobre bienes? El lavado de activos recae lógicamente sobre bienes, entonces hay una comunicación entre estos dos procesos. Y en materia de administración pública, sí, la debida diligencia es una debida diligencia ampliada o reforzada. Y esto es importante porque las empresas, pues de acuerdo al artículo 333 de la Constitución, dentro de la libertad de empresa, la libertad de los negocios y demás derechos, pues colaboran con el Estado para propender por el bien común y la generación de riqueza legítima dentro de una sociedad. Entonces, dentro del preámbulo de la Constitución se establece que el Estado colombiano, el Estado social y democrático de derecho, se dirige para proteger a los colombianos en su vida, honra y bienes, siendo en materia patrimonial un aspecto esencial la generación de la riqueza legítima, producto del trabajo honesto, honrado y de acuerdo a la dignidad humana y el plan de vida que haya elegido cada colombiano o cada persona extranjera que esté domiciliada o residente en Colombia. Entonces, eso es supremamente importante, saber el tema de la debida diligencia en relación a esos 3 puntos, el conocimiento del cliente, el origen de los recursos y las labores de salvamento, para que exista una buena fe cualificada. Esa buena fe cualificada debe ser normativa, porque es que se tenía una buena fe de arbitrio judicial donde se colocaba, por ejemplo, en algunas providencias que una persona le faltó desplegar determinadas acciones, pero no se dijo cuáles. Entonces, de acuerdo a estas circulares, es importante señalar que la Fiscalía, los jueces y la defensa deben abogar porque se circunscriba de manera concreta, atendiendo al principio de legalidad, de manera estricta, qué omisión en punto del conocimiento del cliente falló o no, si estamos en materia de lavado de activos,
y puede ser un poco morigerada o flexible en materia de extinción del derecho de dominio, porque bajo la lógica del proceso penal al sistema procesal de tendencia acusatoria que existe en Colombia, con la ley 906, no se puede aplicar cargas dinámicas de la prueba porque eso vulnera el principio de inocencia del artículo 29 constitucional. Cosa diferente en materia de extinción del derecho de dominio, donde yo no solo puedo perseguir personas naturales, sino también jurídicas. Incluso en este momento yo compulsé copias hace no más de 6 meses para hacer extinción del derecho de dominio a una entidad financiera de mucho renombre por lavado de activos. Porque las sociedades sí delinquen. Entonces aquí hay que establecer varios aspectos. Si es, por ejemplo, si se delinque por un tipo por la cultura empresarial o por el producto o una reacción empresarial, o si dentro de la estructura piramidal o estructura jerárquica, como se quiera llamar, dentro de la empresa, se cometieron determinados ilícitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, etcétera, o se omitieron los controles del lavado de activos, si eso fue para la empresa y en favor de la empresa, o si solo fue un ilícito de una persona, de un sujeto aislado, y a esa persona se sometió a las responsabilidades administrativas, disciplinarias, penales, etcétera, que correspondan por la comisión de esa conducta. Qué pena. Entonces, eso es sumamente importante, determinar esa clase de movimientos. Yo creo, Natalia, que he terminado esta pequeña participación en punto de lo que les quería hablar y de las 4 clases que existen de debida diligencia. Esto, digamos, corresponde a un trabajo que he elaborado. Las diapositivas las colocaré a su disposición. Sin embargo, me encuentro terminando mi segundo libro, que se llamará De la extinción de dominio en materia criminal, y ahí estará un acápite relacionado con la imputación y la atribución de responsabilidad a las personas jurídicas en materia de extinción del derecho de dominio y lavado de activos por origen y destinación ilícita. Entonces, les agradezco mucho, muchas gracias por la invitación. Saludos de la doctora Ana Catalina Noguera Toro, delegada para las finanzas criminales, y ha sido un placer. Estoy dispuesto a responder las preguntas que sean necesarias. Bueno, doctor Santiago, muchas gracias. Excelente intervención. Yo creo que aquí nos queda claro, uno, cuáles son esos elementos que son, digamos, de tipo general en las investigaciones, cuáles son, además, también esos elementos que sirven como prueba para ustedes. Y aquí creo que empieza a tener sentido, pues, varias preguntas que nos han ido llegando, ¿cierto? Entonces, voy a tratar de traducirlo, porque la pregunta es muy extensa, pero voy a tratar de hacerlo un poco más resumido. Los oficiales de cumplimiento, que muchas de las personas que hoy nos acompañan seguramente están en ese cargo, están siendo responsables hoy dentro de las entidades, porque esas políticas que ellos definan, efectivamente los demás equipos de la entidad cumplan, ¿sí? Sienten de todas maneras, de alguna manera, un poco de temor el verse involucrados posteriormente con la conducta de algún cliente o de un tercero de su compañía que haya usado la entidad para ese fin. Cuando el oficial de cumplimiento, digamos, define la política y el proceso, ¿qué vinculación podría llegar a tener él en una eventual investigación contra un tercero? O sea, ¿qué esperaría la fiscalía en este caso que pudiera ser la participación de un oficial de cumplimiento dentro de una investigación por lavado de activos, o inclusive
dentro de una investigación por extinción de dominio a un tercero? Sí. Bueno, yo pienso que la actitud del oficial de cumplimiento debe ser el de reportar dentro de cada mes todas las operaciones a la UIAF, como lo señala la norma, pero es que si, es mi opinión personal, lo digo, si esa persona ve que se constituye un delito, incluso yo creo que podrían denunciar, porque no solo es la labor de reportar operaciones sospechosas, sí es sospechosa, pero si una persona, ese oficial de cumplimiento es un ciudadano, y todos los ciudadanos tienen el deber de denunciar todos los actos o hechos, mejor llamémoslo así, hechos que posiblemente constituyan un delito a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación determinará si esa persona procede o no, o si se archiva o no el proceso, pero yo consideraría que si examina en un grado mayor que ese reporte de operación sospechosa o ese control que está haciendo puede ya de manera clara constituir un delito, considero que sí se puede denunciar. ¿Y qué garantías, en este caso, esta sí ya es una contrapregunta a su respuesta? ¿Qué garantías tiene un oficial de cumplimiento? Voy a ponerlo en un contexto un poco inclusive más complejo. Un oficial de cumplimiento dentro de una entidad identifica que posiblemente hay empleados involucrados en una operación que cometió un tercero, ¿sí? Claramente ahí hay unos temas de seguridad para el empleado, para el oficial de cumplimiento que está identificando la conducta, que seguramente detrás de eso tiene un reporte de operación sospechosa. Y como usted dice, ve que es tan grave la situación que debería, digamos, en su opinión, inclusive acudir al ente directamente de la fiscalía. ¿Qué posibilidad existe o qué garantías le da la fiscalía a ese oficial de cumplimiento para que no ocurra nada? No le entiendo, o sea, en su seguridad. Para que no ocurra, digamos, nada digamos, en el tema de seguridad o que él se vea involucrado en una situación, digamos, más compleja con esas mismas personas que están dentro de la compañía. Si mis compañeros del lado son quienes están en un momento determinado generando una operación inusual con otro cliente de la entidad, ¿cuál sería en ese caso, digamos, las garantías que tendría su oficial de cumplimiento para que no vaya a ocurrir nada más allá de lo que podría ser un simple reporte de operación sospechosa? ¿Cierto? Porque obviamente, pues él tendría que tener unas garantías de la fiscalía o qué garantías le da la fiscalía para que no se vaya a ver afectado por esta situación. No, yo considero que lo primero es que las garantías de seguridad tienen que brindarlas primero la entidad donde trabaja, porque la entidad donde trabaja tiene una responsabilidad en el manejo de la economía y en la práctica de neutralizar los ataques, digamos, o las conductas del lado de activo de financiación al terrorismo. Es lo primero, la empresa lo tiene que proteger porque de hecho, él tiene un factor de riesgo porque tiene que identificar esos posibles eh, eh, hechos constitutivos presuntamente de una conducta del lado de activos u otro delito. Pero eso en primer lugar. La seguridad la tiene que brindar es la empresa. Si él denuncia, si la empresa decide denunciar a las personas que están ahí, pues eventualmente la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación examinará los niveles de riesgo que se enfrenta esa persona y esa persona podría ser un testigo de acuerdo a su información y otorgarle protección, ¿sí? O acudir ante la Policía Nacional o ante las demás instancias de seguridad para brindarle la protección, pero yo considero que la primera instancia de protección es la empresa donde trabaja. Ok. Porque es con natural a la actividad que él realiza tener una cierta vinculación con un riesgo, por ejemplo, de unas amenazas, porque él está identificando conductas o omisiones de control al interior, incluso dentro de la compañía donde trabaja. Sí.
Así es, y de hecho, digamos que ese canal que hay intermedio entre la fiscalía y en este caso las entidades vigiladas a través de sus oficiales de cumplimiento es la UIAF, pero también creo que es válida su posición en el sentido de que todos tenemos el deber de denunciar, ¿cierto? Y cuando vemos que de pronto, o eso sería válido en los casos en que la denuncia sea algo muy serio o el roce sea algo muy serio, pero no se estén viendo acciones, digamos, de la UIAF en ese caso, que esté ampliando información o que esté haciendo solicitudes a la entidad donde uno no vea realmente un eco y que la situación se sigue presentando, pues es importante tener ese canal. Por No, aquí nos llega... qué pena, Natalia, te Sí, interrumpo un momento. Ya que me acuerdo, nosotros tuvimos un caso donde a pesar del reporte a la UIAF, una empresa del sector de suerte y azar a nivel nacional decide denunciar directamente a la fiscalía sobre los hechos y allegando la documentación respectiva. Incluso es que es lógico, porque es que las empresas también pueden denunciar. Las empresas, pues, la denuncia procede de personas naturales o jurídicas. Incluso la Corte Constitucional ha reconocido incluso el reconocimiento de una persona como víctima, por ejemplo, en diferentes delitos de injuria, etcétera, calumnia. ¿Sí? Entonces, si es un deber ciudadano denunciar, más una persona que tiene unas calidades especiales o cualificadas como un oficial de cumplimiento. ok, es muy claro. Aquí nos preguntan por su visión acerca de los riesgos adicionales que se generan por la creciente utilización de monedas virtuales y las jurisdicciones, aquí no ponen entre comillas exóticas y benéficas para constituir compañías fachada. ¿Cuál es su Bueno, visión ahora sobre ese fenómeno? Bueno, es claro que el tema de los blockchain, que se llama, ¿no? Los blockchain y todo el tema de las criptomonedas, pues no existe hoy una regulación seria porque no existe un banco emisor, ¿sí? Entonces es muy complicado. Incluso el blockchain, eh, pues yo no soy ingeniero ni nada por el estilo, pero esas operaciones se hacen a través de un usuario y garantiza el anonimato que está detrás de la persona. Se puede identificar el usuario, por supuesto que se puede identificar, pero no se puede identificar quién es la persona. Entonces ahí hay un problema grave en materia, por ejemplo, de seguridad de la información y de seguir los flujos de capitales ilícitos. Sí, es un desafío para la Superintendencia de Sociedades, para la Superintendencia Financiera, para la Fiscalía, pero en este momento, de lo que yo haya revisado, no existe una investigación en ese sentido, porque es muy difícil, porque no sabemos quién está detrás, y lógicamente, eh, los fenómenos criminales se actualizan con la evolución de la tecnología y los cambios sociales y económicos que sufren. Por ejemplo, el cambio de la moneda. Por ejemplo, China ya empezó a pagar con bitcoins. Entonces, son desafíos, ¿no? Son desafíos, pero yo considero que eso a futuro tendrá que limitarse y se tendrá que saber quién está detrás, quién es el usuario de ese, de ese nombre, ¿sí? Que hace esas transacciones, porque en materia penal se persiguen personas, no usuarios. Entonces, Así es. incluso hay un doble pago por cada blockchain. Son unos temas de sistemas muy complejos donde uno necesitaría personas, prácticamente un hacker para desentrañar todo esto. Pero sí, es un reto, en la actualidad no está. Bueno, países eh, supremamente desarrollados todavía no han creado y no he visto el primer congelamiento de bienes de criptoactivos, pero entonces tendremos que desarrollarlo. O sea, yo creo que es un reto, ¿no? Pero igual esa regulación tiene que estar mediada, como digo, por saber quién es la persona que está detrás del usuario.
Ok, muy bien. Sí, yo creo que hay un vacío regulatorio en este momento importante y eso pues ya de entrada nos genera unos riesgos, una exposición bastante alta porque se requiere una especialidad, como usted lo dice, y pues claramente al no haber regulación ahí vamos a encontrarnos de todo, ¿cierto? El que Claro. lo está haciendo con dinero lícito, pero también el que lo está haciendo con dinero ilícito y no es posible identificarlo, ¿cierto? Sí. Me han llegado aquí varias preguntas, entonces voy a tratar de hacérselas rápidamente. A partir del último ejemplo, ¿qué diferencia habría con la modificación de la omisión de control que se encuentra en curso hoy como un proyecto de ley en el Senado? Bueno, pues te tengo que confesar que conozco el delito, la modificación no la conozco, pero sí tengo un reparo a la concepción del delito tal como está hoy con la ley 1357 del 2009, que fue la que modificó la ley 365 del 97 cuando por primera vez apareció este delito en Colombia, el de omisión de control. Y es que es un delito eminentemente doloso, ¿sí? Donde se debe, pues, eh, verificar a partir de los elementos de prueba que el autor o partícipe cometió esa conducta con conciencia y con el conocimiento de que eso era un delito, ¿sí? Con el conocimiento frente al delito y la antijuricidad y la culpabilidad, y hay que hacerle un reproche por parte del Estado. La crítica va en el sentido de que no se observa un tema de, por ejemplo, de que exista una modalidad culposa. Porque si estamos hablando de debida diligencia, y yo digo que falta debida diligencia, y frente a la falta de debida diligencia procede la extinción del derecho de dominio, sería bueno agregar un contenido culposo a ese delito. ¿Sí? Digamos, es lo que puedo decir frente al delito porque no conozco el proyecto de ley frente a la nueva modificación. Sí, básicamente este es un proyecto donde está tratando de generarse un tema de responsabilidad para la administración y el oficial de cumplimiento en relación con este tipo de delitos. Entonces, de ahí que esta comunidad está muy inquieta también en ese sentido, ¿sí? Bueno, pero una pregunta. La norma llega a tipificar, o sea, el proyecto llega a tipificar que el oficial de cumplimiento sería responsable, ¿sí? Sería responsable, sí, efectivamente. Bueno, pero de acuerdo como está concebido el 325, y venga, qué pena, vamos a mirarlo, el miembro de junta de administración o empleado. Bueno, pero es que un oficial de cumplimiento es un empleado de la institución financiera. Pero tenemos un deber superior, como lo decía usted ahorita, ¿cierto? Una cosa es que yo no me involucre en un delito y Sí. otra cosa es que la omisión o el tener un control débil o un control mal establecido o un control que no se esté ejecutando, ¿sí? Por cualquier situación donde yo no lo haya podido evidenciar, me genere a mí una exposición más alta a haberme involucrado. Ya, porque bueno, yo considero que un oficial de cumplimiento, si omite el control, de acuerdo a como estoy contemplado en el 325, incurre en la conducta, incurre. Pero entonces ese nuevo proyecto sería entonces que agravando pena y siendo más enfático en el delito debe ser. Pero, pero hoy un oficial de cumplimiento perfectamente incurriría en el 325 y en lavado de activos, incluso en comisión por omisión. O sea, omisión impropia del artículo 25 eh, del artículo 25. Aquí nos preguntan si esa responsabilidad se generaría por la posición de garante. Sí, claro, tienen una posición de garante clarísima. Hay un principio de confianza, obviamente, en las actividades financieras, bursátiles y todas las demás, y hay una posición de garante clarísima que hace que el artículo 25 sea aplicable. Bueno, y le voy a robar otros 2 minutos con una última pregunta. Eh,
doctor Santiago, y es, si al reportar un ROS tenemos claro que se está presentando un incremento patrimonial injustificado, pero no existe la certeza de la actividad delictiva de la cual provienen los fondos, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Yo examinaría cuando cuando las entidades financieras, cuando uno adquiere un producto, siempre le preguntan cuál es la actividad económica, ¿cierto? Así Entonces, es. lo que vimos, el primer aspecto o hecho indicador es la actividad económica en el conocimiento del cliente. Entonces, yo verificaría la actividad económica. Y haría, digamos, las labores en torno a cómo ha sido su comportamiento, lo haría el oficial de cumplimiento. Si ya no puedo saber más, pues reporto a la OIAF, ellos se encargarán de hacer todo el análisis. Yo consideraría eso, porque es que, bueno, un enriquecimiento ilícito, artículo 327 del Código Penal, también me establece que yo tenga que saber por lo menos la actividad fuente. No en las específicas circunstancias de modo, tiempo y lugar, como lo ha indicado la Corte, pero sí por lo menos una inferencia. Así es. Sí, Inclusive se ve, sí. qué pena, porque es que es importante, es que hubo una sentencia en el 2016, creo que es la C-191 del 2016, pues antes se decía no acreditó el origen y no se sabe de dónde vino y condenado, pero la Corte Constitucional dentro de la cuarta categoría de delitos de conductas o verbos rectores por lado de activos la declaró inexequible. Entonces, claro, uno tendría que mirar otros aspectos de no justificación para determinar eso. Y en últimas, pues la autoridad judicial, si nos hará un dictamen contable donde se sepa que no hay, lógicamente, un soporte patrimonial o un apalancamiento respecto de esos dineros. Exacto, lo que pasa es que aquí digamos que siempre se parte que para poder hacer un ROS, aquí me están haciendo contrapreguntas, yo me las voy a tratar de traducir. Para hacer un ROS yo debo tener por lo menos o relacionar un delito, un delito de lavado de activos, un delito fuente. Puede que no haya plena certeza, la UIAF no, ni la Fiscalía está pidiendo una plena certeza para hacer un reporte de operación sospechosa. Sin embargo, entonces, en estos casos podría ser una buena práctica hacerlo como enriquecimiento ilícito, Sí, yo para que considero haya, que sí. podría ser ese entonces el delito que se pueda relacionar. Claro. Perfecto. Bueno. No, pues, doctor Santiago, yo creo que su exposición ha sido muy clara, le agradecemos muchísimo este espacio, su participación. No sé si al despedirse de la audiencia usted quisiera de pronto contarnos qué espera la Fiscalía en general de parte de las entidades y los sectores que están obligados a implementar sistemas antilavado, en esa articulación que deben tener con ustedes, en la apertura, ya en el momento de una investigación, de pronto qué mensaje quisiera dejarles. Bueno, en materia criminal, por decirlo así, pues las empresas criminales van más rápido que nosotros, ¿no? Entonces, uno esperaría, y no lo digo como fiscal, no lo digo lo digo como ciudadano. Uno espera la máxima colaboración y la investigación de los responsables. Entonces, por ejemplo, si uno solicita información a las entidades financieras no pueden negarse a la información porque esa información no es privada del todo. ¿Sí? Existe una sentencia que pues ya por el tiempo no me alcanza, se la haré llegar, Natalia, sobre donde la Corte Constitucional indica ciertos aspectos que reposan en las entidades financieras y que no son incluso sometidos al juez de control de garantías de manera previa. Y yo en 2 oportunidades he elevado solicitudes a las entidades financieras y no me han dado respuesta. Incluso
tuve una vez un problema para embargar cerca de 800 millones de pesos que estaban a nombre de un narcotraficante ya extraditado. Y por línea el narcotraficante me daba el número de la cuenta. Entonces yo hago el oficio y digo, embárguense el dinero que haya allá y díganme por favor cuánto dinero hay. Y la entidad financiera no me dijo cuánto dinero, entonces me tocó exhortarla para que cumpliera porque ya teníamos identificada la cuenta. Y además usted sabe que estas personas pueden o no manejar las cuentas ellos mismos y otra gente va y retira. Pues entre esa llamada de ese narcotraficante extraditado y mientras se demoró el proceso, retiraron cerca de 224 millones de pesos. Entonces yo haría un llamado a la colaboración armónica. Incluso cuando existan casos, se pueden trabajar mesas, ¿no? Mesas de trabajo articuladas con la Fiscalía. De hecho, creo que con Bancolombia se está manejando un tema así. Entonces, yo lo que sí esperaría es que hagamos un trabajo articulado, ¿no? Incluso con Asobancaria, etcétera. De hecho, va a salir un análisis sobre financiación al terrorismo y lavado de activos, un libro entre Fiscalía y Asobancaria, entonces me parece buenísimo que trabajemos de la mano, ¿no? Perfecto, no, yo creo que esa invitación es muy importante porque como usted decía, si no estamos articulados y además que van más rápido ellos que las mismas autoridades, que las mismas entidades, entonces claramente pues se corren muchos riesgos ahí en ese tipo de procesos y obviamente uno es en relación con la, digamos, la responsabilidad penal de estas personas y otro es que muevan sus recursos y efectivamente pues continúen ellos en su actividad criminal, ¿sí? No, doctor, de nuevo le agradecemos mucho su participación. Me ha llegado otra pregunta aquí muy interesante, es un poco extensa, entonces yo se la voy a hacer llegar a usted para contestarle obviamente a nuestra participante y no dejarla con la inquietud. No sé, Isa, si entonces vamos anunciando ya nuestro próximo webinar. Doctor, muchísimas gracias y un saludo también para la doctora Ana Catalina, por favor, de parte nuestra, la doctora Ana Catalina Noguera, que es la nueva delegada para las finanzas criminales y claramente pues agradecerles a todos ustedes por la colaboración. Ustedes, muchas gracias. Así es, Natalia, y vamos dando por terminado entonces nuestro webinar del día de hoy. Doctor Santiago Vázquez, muchísimas gracias. Natalia Vera, muchas gracias por esta participación. A todos aquellos que están conectados con nosotros, les envié por el chat el próximo webinar, la inscripción para el próximo webinar que tendremos la semana siguiente. Hablamos de miércoles 10 de junio, tenemos una invitación especial para que conozcan una solución tecnológica para calificar y evaluar el nivel de riesgo LAF para clientes y terceros. Les invitamos este miércoles 10 de junio, 11 a.m. Y para el jueves tenemos también una charla muy interesante con un invitado especial, el señor Oscar Flores, quien es el director de auditoría interna en BTG Pactual. Vamos a hablar sobre las medidas de contingencia del sistema de control interno en épocas de crisis. Entonces, a todos muy bienvenidos para la próxima semana que nos acompañan. Vamos para dar por terminado entonces el webinar del día de hoy. En sus pantallas está saliendo una encuesta para que califiquen el evento del día de hoy. Para nosotros es muy importante conocer sus apreciaciones para que sigamos mejorando y generando estos espacios de interés para todos. A todos una feliz tarde y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.